Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Por favor, si pueden darme retorno. Sí, Atilio, se te escucha. Ok, mi nombre, como ya comentó Diego, es Atilio Servián. Soy estoy especializado en preventas para Infinicor. Damos soporte tanto para países como Perú, Bolivia, Paraguay y Chile. Nosotros somos actualmente los mayoristas de la marca. Trabajamos de cerca con Sentin justamente para dar soluciones de acuerdo a lo que eh, el cliente final puede necesitar, etcétera. Y en esta vez nos toca un poquitito mostrarles cómo se puede gestionar la red, cómo se puede gestionar la red de una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, de modo a optimizar su funcionamiento y más que nada prever cualquier incidente antes de que ocurra, ¿verdad? Bueno, un segundito. Eh, Cuando tenemos una infraestructura muy grande, o por más pequeña que sea, necesitamos medir cómo se está comportando todos los componentes de la red. Ante cualquier posible problema, es importante informar las alertas de modo a que se pueda analizar cualquier evento, cualquier posibilidad de mal funcionamiento antes que pueda ocurrir. Lo que se tiene particularmente en cualquier red de cualquier tamaño es que se tiene una diversidad enorme de productos, ya sea en la parte de networking. Una empresa puede tener switches de marcas como Cisco, HPE, la línea Aruba, inclusive switches más económicos, etcétera. Y también se puede tener una gran variedad de equipos de respaldo, como el tema de UPS. Ustedes conocerán que existen muchas marcas en el mercado, como APC, Vertiv y muchas otras. Lo que se tiene normalmente es que todas las empresas tienen una variedad enorme de soluciones y si bien cada solución, cada marca puede tener su software de monitoreo, resulta prácticamente imposible unificar todas esas marcas, todos esos productos en una sola pantalla, de modo a poder monitorear cómo se está comportando con cada componente de la red. Es por eso que tener un software, una herramienta que me pueda ayudar a medir, a informar cualquier alerta y analizar cualquier evento, de modo a optimizar el funcionamiento de mi red, me permite evitar un montón de problemas como por ejemplo dolores de cabeza, eventualidades o urgencias antes de que ocurran. Y esto también de modo a cuando yo tengo una única herramienta, ahorro tiempo y ahorro dinero de acuerdo a la gestión, ¿verdad? No necesito tener dos o tres o cuatro computadoras con software de monitoreo diferentes de varias marcas abiertas. Entonces, en ese aspecto es donde PRTG o Puzzler realmente puede ayudarnos en una solución para poder monitorear toda la red bajo una única pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Como les habíamos comentado, en una red cualquiera se puede tener, por ejemplo, servidores, ya sea de marcas como Dell, HP, Lenovo, las aplicaciones, los sistemas operativos que puedo correr en esos servidores, como por ejemplo Windows, Linux, etcétera. Tengo también puedo tener una base de datos muy amplia basada en soluciones como MySQL o SQL de Microsoft, o Oracle o Postgre, etcétera. Puedo tener dispositivos en la nube o virtualizados en on-premise. También puedo tener soluciones de infraestructura como UPS, aire de precisión, la parte de iluminación, la parte de medición ambiental, mis aplicaciones, por ejemplo, como servidores de correo, servidores de Active Directory, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo puedo monitorear todas esas soluciones bajo una única plataforma? En ese aspecto, Puzzler tiene una herramienta muy importante, muy interesante que nos puede ayudar para poder solucionar ese problema. PRTG o Puzzler es una empresa fundada en Nuremberg, Alemania, en 1997,
donde ya desde ese tiempo se vio la necesidad de poder monitorear dispositivos más allá del software o la solución que puede traer la misma marca. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy costoso o está solamente enfocado en una única solución. Desde sus inicios, como les comenté, Pazler desarrolló una herramienta que se llama PRTG, que por sus siglas significan Pazler Router Traffic Grapher, que en su inicio fue desarrollado para poder monitorear particularmente los dispositivos del tipo router que tenían las empresas en ese momento, ¿verdad? En ese momento, bueno, se tenían, por ejemplo, diferentes software de monitoreo, pero ninguno podía dar una variedad o amplitud de soluciones que puedan monitorear. En ese aspecto, PRTG desde su inicio fue reconocido por Gartner ya con una alta puntuación a nivel de soluciones de monitoreo, pero tal vez no lo pone en una puntuación más alta por el simple hecho que lo compara con otras herramientas de fabricantes específicos de productos, que obviamente si una empresa como HP desarrolla el software para monitoreo de sus productos HP, puede tener mucho mayor alcance que lo que puede tener una solución de terceros. Pero en ese aspecto, PRTG, cuando se lo compara con herramientas similares, digamos, multimarca o multidispositivos, PRTG tiene un mejor desempeño en general respecto a otros competidores. ¿Cuáles son los dispositivos que se pueden monitorear con PRTG? Como les había comentado, yo puedo monitorear toda la infraestructura. Les voy a mostrar un segundito. Como les había comentado, yo puedo monitorear toda la infraestructura de mi red, toda la parte de mis bases de datos, mis dispositivos de almacenamiento. Dentro de los dispositivos de almacenamiento yo puedo monitorear cómo está el arreglo de discos, cómo está particularmente una base de datos específica como Oracle, MySQL, etcétera. Puedo monitorear dispositivos ambientales como mediciones de temperatura, mediciones de CO2 o de monóxido de carbono, la humedad, siempre y cuando estos sensores estén conectados a un dispositivo que pueda digitalizar esos valores y enviar dicha información a través de una red TCP/IP. También me permite monitorear dispositivos en el área de seguridad, como por ejemplo los firewalls, los UTM, calidad de servicio que estoy teniendo en el tráfico, sistemas de detección de intrusiones. Puedo monitorear mis servidores a través de protocolos como Xflow, servidores virtuales, servidores físicos, etcétera, etcétera. En sí, PRTG actualmente ya me permite monitorear una gran variedad de dispositivos que puedo tener en la red. Inclusive me permite monitorear equipos o sistemas de seguridad electrónica, por ejemplo, como cámaras de videovigilancia, sistemas de control de acceso, sistemas de alarmas, etcétera, etcétera. Una de las grandes ventajas que tiene PRTG en relación a otros competidores o soluciones similares es que para monitorear todos estos dispositivos o soluciones, PRTG no necesita instalar ningún agente dentro de cada dispositivo. Entonces, ¿cómo lo hace? Para poder monitorear, como les comenté, PRTG utiliza protocolos estándares de monitoreo. Tal es el caso o el caso más común de SNMP, que significa Simple Network Management Protocol, que desde su inicio fue creado exclusivamente o específicamente para el monitoreo de soluciones a través de un protocolo simple. También lo puede hacer a través de conexiones SSH, a través de flujos de información como Xflow. Puede también monitorear o actuar como syslog de los dispositivos a través de protocolos como HTTP, las API de los dispositivos. De hecho, que PRTG tiene un montón de integraciones con diferentes marcas o modelos específicos de equipos a través de las APIs que los fabricantes de dichos dispositivos lo comparten. También, por ejemplo, puedo utilizar
el protocolo WMI, que es el protocolo de monitoreo de soluciones de Microsoft Windows. O sea, todo lo que pueda correr en un sistema operativo Windows, ya sea server o estaciones de trabajo, a través de WMI yo puedo monitorear. También a través de contadores de desempeño o los famosos Performance Counter y otros protocolos en sí que me permiten tener un monitoreo bastante más amplio que con solo la utilización de SNMP. Esa es otra de las grandes diferencias que tiene PRTG con otras soluciones que solamente se basan en SNMP. Entonces, si bien SNMP es una de las herramientas más importantes, no es la única que posee PRTG, lo cual me permite monitorear cosas más internas, más avanzadas o más en detalle de lo que solamente SNMP me permite. No sé, señores, si tienen alguna consulta hasta acá, podrían consultar sin ningún inconveniente. ¿Qué tal? Buenos días. No se olviden de que pueden ingresar sus consultas en el chat y les estaremos dando respuesta en breve. Ok, bueno, voy a seguir entonces. Es importante que se entienda cómo cómo es la arquitectura de PRTG, dónde o sobre qué plataforma funciona y cómo funciona la herramienta. Antes que nada, quiero comentarles o confirmarles que PRTG es una herramienta, una aplicación que corre sobre sistemas operativos Windows. Es decir, yo ya puedo instalar PRTG en un Windows 10, en un Windows 11, en un Windows Server 2016 en adelante, que es lo más recomendable. PRTG, cuando yo instalo la herramienta, tiene dos componentes principales. Uno es la sonda local o local probe, como lo dicen en inglés, y otro es el PRTG Core Server. El PRTG Core Server es la parte de la herramienta que se encarga de presentarnos los gráficos, recopilar la información finalmente que llega al sistema, mostrarnos en tiempo real, darnos las alertas, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el Core Server. En cambio, la sonda local o local prof es la parte de software que se encarga de conectarse o conversar con todos los dispositivos que quiero monitorear. Es decir, la sonda es la que se encarga de hablar en los protocolos que un dispositivo soporta o permite. La sonda local es la que se comunica a través de SNMP, a través de WMI, a través de SSH o a través de las APIs con los diferentes dispositivos para recolectar información. Es decir, la sonda es la que pregunta en varios idiomas o en varios protocolos y recibe las respuestas de todos los dispositivos. Entonces, la sonda, una vez que obtiene la respuesta de un dispositivo, le pasa esa información al core server con una conexión encriptada del tipo TLS con el puerto 23560, si mal no recuerdo, y de esa manera se simplifica la tarea que tiene el core server, de modo a que toda la recolección de datos es a través de la sonda local y la presentación o emisión de alertas, alarmas, etcétera, se encarga solamente el core server. Ok. La sonda local, aparte de poder comunicarse con todos los dispositivos en sus diferentes protocolos de comunicación, también me permite eh, para balancear la carga. Sonda local. ¿Qué quiere decir? Imagínense una red que tenga muchos dispositivos, no sé, 500, 2000, 3000 dispositivos. Entonces, bajo esa situación, el servidor donde está instalado tanto la sonda local como el core server
tiene que trabajar sin apuros, tiene que trabajar holgadamente de modo a que el core server realice las tareas normales para las cuales tiene que tener una capacidad de procesamiento mínimo. Entonces, si yo tuviera muchos dispositivos, eh, la capacidad del server o tendría que ser exageradamente grande o necesitaría apoyarme en otro equipo. Bueno, para ese caso es donde se instala la sonda local al lado en la misma red, por ejemplo, y esta sonda local se encarga de balancear el trabajo de recolección de datos a todos los demás dispositivos. Es decir, la sonda local realiza o sea, recolección de datos de una cierta cantidad de dispositivos y la otra sonda local que podemos instalar al lado sobre un Windows de vuelta me ayuda a poder balancear la carga del servidor principal de modo a no saturar o exigir en demasía la capacidad de desempeño que tenga que realizar esa tarea. Entonces, la sonda local significa o se utiliza para poder comunicarse con los dispositivos y también me sirve para balancear la carga o el trabajo del servidor principal de modo a no saturar el servidor principal donde se encuentra instalado el core server. Otra tarea muy importante que me ayuda una sonda local es, por ejemplo, cuando una empresa tiene varias sucursales, entonces yo puedo instalar varias sondas, que en este caso serían sondas remotas, en diferentes sucursales y a través de esas sondas que se pueda recolectar la información de todos los dispositivos de cada sucursal. Esto también me ayuda a que en cada sitio remoto sea la sonda la que tenga que utilizar varios protocolos y al momento de transmitir esa información hacia el core server, solamente necesite que se liberen los puertos del protocolo TLS, el puerto número 2300, perdón, 23560, de modo a simplificar la tarea de gestión cuando se tienen firewall entre los sitios. Hasta aquí alguna consulta, señores, si tienen alguna duda. Por el momento no hay ninguna consulta en el chat, Atilio. Ok. Espero que por lo menos sea claro lo que estoy tratando de explicarles. Sigamos. ¿Qué es un sensor? La forma en que PRTG recolecta, analiza o monitorea cómo está un dispositivo es a través del sensor. El sensor es toda unidad de medición o todo valor que yo quiero medir de un dispositivo. Como están viendo en esta pantalla, yo puedo tener un hipervisor instalado sobre un hardware, en este caso Hyper-V. Entonces, si yo quiero monitorear el estado de ese servidor y el uso del hardware en el cual está instalado, yo puedo utilizar diferentes sensores. El sensor de ping, que es lo más normal, que simplemente me da a entender si el equipo está o no levantado. Me puede mostrar, por ejemplo, la carga del CPU de ese hipervisor o de ese hardware, el tamaño o el tamaño de disco libre que tengo en ese hipervisor, la memoria o el uso de memoria. Acá, por ejemplo, puedo tener el uptime. El uptime es un sensor que me indica cuánto tiempo está levantado ese dispositivo. También puedo monitorear máquinas virtuales, puedo monitorear los contenedores que puedo tener en ese hipervisor, etcétera, 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 así como también las conexiones que está permitiendo ese servidor y los anchos de banda que se está teniendo o que está traficando ese servidor. ¿Qué quiere decir? Que para poder monitorear un dispositivo,
yo tengo que utilizar varios sensores y la capacidad o la existencia de sensores permitidos en PRTG es bastante muy grande. Inclusive me permite crear mis propios sensores de acuerdo a la necesidad. Entonces mucha gente dirá, ¿cómo se dimensiona la cantidad de sensores que yo puedo necesitar en una red? Un promedio normal que se suele recomendar para el tema del dimensionamiento es contar cuántos dispositivos se cuentan en la red y considerar un aproximado de 10 sensores por cada dispositivo. Es decir, si yo tengo combinado todos los puntos de acceso, las computadoras, los servidores, yo puedo hacer un cálculo rápido considerando que para la generalidad de mi red puedo necesitar 10 sensores por cada dispositivo. Pero algo es concreto. Cada dispositivo yo puedo utilizar 1 o 2 o 3 o 4 sensores ya a mi necesidad. Y entonces para un dispositivo importante como puede ser un servidor de virtualización, yo puedo utilizar 5, 10, 20, 15 sensores o más, dependiendo exclusivamente de la necesidad de cada uno. El sistema puede generar muchísimos sensores para un dispositivo, pero eso no implica que yo tenga que utilizar todos esos sensores activamente. Yo simplemente puedo eliminar los sensores que no me dan información crítica de acuerdo a mi necesidad y solamente activar la cantidad de sensores que a mí me hacen sentido para los valores que a mí me interesan. Por ejemplo, en un hipervisor, si la carga de CPU es bastante, digamos, superior a 70%, eso yo necesito saber de modo a saber si ese hardware ya necesita ser cambiado. Si el disco o el espacio libre del disco es menor al 20%, ya puede ser una señal de alerta para mí, de modo a saber que en ese momento ya estoy necesitando una mayor capacidad de disco. Lo mismo con la memoria, lo mismo con los puertos. Si tengo un puerto de 1 giga y ya el tráfico normal de este equipo que está virtualizando varios servidores va más allá o ya de 800, 900 megabps por segundo, es un indicativo de que también el puerto de red me está quedando pequeño. Bueno, además de poder particularizar o especificar sensores para cada dispositivo, otra de las bondades que tiene PRTG, y esto es bastante importante, es la capacidad de creación de grupos o de grupos de dispositivos de acuerdo a mi necesidad. Yo puedo generar, por ejemplo, un grupo de servidores, un subgrupo de servidores solamente Dell, otro subgrupo de servidores solamente Cisco, HP, IBM, etcétera. Y dentro de cada subgrupo yo eh, puedo agregar los dispositivos que en este caso serían cada servidor. También puedo hacer grupos de hipervisores, puedo hacer hipervisores solamente de VMware, hipervisores solamente de Microsoft, el Hyper-V, y dentro de cada hipervisor puedo agregar máquinas virtuales de manera independiente. Esto es demasiado sencillo hacerlo con PRTG. Esa es otra de las funciones que en PRTG tiene o facilita mucho más allá de acuerdo a lo que la competencia tiene. Es decir, muchos dirán, nosotros conocemos tal o cual herramienta que normalmente es open source, donde en ese caso, donde
cae el alcance de ese tipo de soluciones. Primero es que necesita mucha configuración. Si está en Linux, mucha línea de comando, hay que ser experto en Linux, etcétera, etcétera. Y también es bastante complejo porque generar cada grupo, darle permisos, activar las alertas, crear los dispositivos, agregar los sensores, resulta bastante complejo. Imagínense si fuera todo eso a través de una línea de comandos, el poder solamente instalar, crear algunos grupos y detectar o agregar algunos dispositivos puede tomar. Primero necesita mucha habilidad, mucho conocimiento previo, y segundo que necesita eh, trabajar mucho tiempo por poder tener mínimamente un dispositivo OK, de modo a que pueda ser monitoreado fácilmente. Esa es otra de las grandes ventajas que tenemos con PRTG, donde en muchos casos ya escuchamos. Yo ya conozco, voy a nombrar algunas marcas, yo ya conozco Savi, yo ya conozco SolarWind, yo ya conozco, a ver cuál era el otro que se utiliza mucho también, bueno, no importa. Pero cuando le mostramos PRTG, simplemente dejan esas herramientas o porque son muy costosas o porque son muy complejas de administrar. Y en PDTG les encanta, les gusta la practicidad, la facilidad que tiene la herramienta, de modo a poder configurarlo y que esté todo corriendo de manera apropiada para poder monitorear mi red. Otra de las grandes ventajas que tiene PRTG, por ejemplo, es la creación de dashboard. Cada empresa puede tener su preferencia en cuanto a dashboard. Entonces es ahí donde la herramienta tiene una gran ventaja de vuelta sobre sus competidores. A ver, esta parte del dashboard es lo que más se suele ver en la primera, cuando uno abre la herramienta. Como están viendo acá, esto es un dispositivo y cada uno de estos es un sensor que puede estar o no activado, que puede estar o no en la alerta, pero esta es la forma más normal que PRTG tiene de mostrar. Acá también al costado, no sé si están viendo, hay un mapa donde yo puedo georreferenciar un sitio, y en ese caso, cuando uno de ellos presente un estado de alerta, este dispositivo o este sitio me va a dar en rojo y yo puedo tener en un mapa todos los dispositivos remotos o todos los sitios remotos que tienen que ver con mi red. Hay gráficos automáticos que se levantan de 2 días, de 30 días, de 365 días. Esto ya en la presentación que trae la herramienta por defecto. Pero como están viendo abajo, yo puedo, con el nombre de mapas, yo puedo crear el dashboard que a mí me guste, crear el dashboard que a mí me muestre exactamente lo que yo necesito saber. Obviamente puedo crear varios mapas, puede ser inclusive de diferentes niveles, por piso, etcétera, donde yo puedo, como ustedes verán, puedo crear un dashboard de servicios y aplicaciones. Puedo ver cada aplicación, cuál es el uso del CPU, cuál es el estado de la aplicación, cuántas sesiones está teniendo esa aplicación, etcétera. Y también puedo especificar diferentes sensores, como un semáforo donde me da, en este caso me muestra todo verde, pero me puede mostrar amarillo y también rojo, de acuerdo al nivel de uso que está teniendo ese sensor. De esto les voy a explicar un poquito más adelante. Acá al lado, como están viendo en la parte de infraestructura, yo puedo crear otro dashboard donde simplemente puedo ubicar mis dispositivos o el sensor de mi dispositivo que a mí me hace sentido visualizarlo. Acuérdense que un sensor puede ser un puerto, puede ser la CPU de un servidor, o la memoria, o el disco, o una aplicación, etcétera. Y puedo tener un mapa de este tipo circular donde me muestra la generalidad de los dispositivos y si alguno de sus sensores y el estado de alguno de esos sensores. También puedo poner, por ejemplo, Building Facilities, donde yo puedo tener el ancho de banda en tiempo real de las conexiones con mis sucursales, etcétera.
puedo tener también cómo está el dispositivo de seguridad, si recibió o no alguna alerta, etcétera. Y en algunos casos, o sea, si bien puedo utilizar mapas o imágenes de un sitio, también yo puedo poner sobre un mapa el estado de las cámaras de videovigilancia, donde con algunas marcas que se tiene integrada me puede dar inclusive una imagen en tiempo real de la cámara que pudo haber emitido una alerta. ¿Hasta aquí alguna consulta, por favor? No, no hay ninguna consulta, Tilio. Ok, sigo adelante entonces. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las indicaciones de los sensores? ¿Cuáles son los estados de los sensores o cómo yo puedo interpretar el estado de los sensores que tengo en PRTG? Como están viendo acá, hay una lista hay una variedad de colores que un sensor puede tomar. Si un sensor está en verde, significa que el sensor está ok o que los parámetros que yo definí están dentro de lo normal. Si el sensor se pone anaranjado, indica que es un estado inusual, por ejemplo, una ráfaga de tráfico o un corto tiempo en donde el uso del CPU superó el estado normal y luego volvió al estado que se puede considerar normal. O sea, cuando se pasa el límite normal de un sensor o de un dispositivo o de un elemento por un corto tiempo, el sistema me muestra en color naranjado que hubo un estado inusual que normalmente luego de un tiempito ya vuelve al estado verde, pero igualmente el sistema me alerta que pasó algo inusual con ese sensor. El estado amarillo me indica obviamente un nivel de alerta. Eso puede ser, por ejemplo, como siempre puedo poner un ejemplo, el uso del CPU hasta el 50% es verde. Si pasa el 50%, digamos, hasta un 70%, puede ser un estado warning. Y si pasa del 70% para arriba, ya puede ser un estado de alerta o que pudo haber caído ese sensor. Imagínense el enlace de un puerto o un puerto que esté como enlace con un sitio remoto. O sea, si está en verde, también puede indicar que ese enlace está caído, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un servidor que tiene dos fuentes de alimentación? Si una fuente de alimentación se daña, obviamente el sistema me va a dar una alerta un estado de alerta y va, de acuerdo a lo que tengo configurado, va a poder enviar correos, notificaciones tantas veces o cada tantas repeticiones como yo quisiera configurar, enviar eh, cuando no se da respuesta en un determinado tiempo, se envía a otra persona si no hubo una solución rápida, etcétera. Para evitar eso, cuando tengo un problema con una fuente de alimentación, yo puedo llegar al estado rosado, donde es entiendo que hay una alerta, pero es como desactivar esa alerta por un tiempo determinado o hasta que venga el repuesto. Entonces, el equipo no es que queda en verde, sino queda en un color rosado, indicando así de que sigue con problemas, pero ya se entendió la alerta. Así también tiene otros estados, por ejemplo, con el que están viendo acá, verde y rojo. Este tipo de notificación o alerta es, por ejemplo, cuando se tiene dos equipos trabajando en clúster y uno de ellos tiene o está operando de manera normal y el otro tiene alguna alerta que hay que verificar. Para ese tipo de soluciones, yo puedo tener este tipo de alertas o este tipo de visualización en mi sensor. Estado azul es cuando yo estoy pausando el sensor. Como les había comentado, PRTG puede dar una cantidad grande de sensores para cada dispositivo, donde para cierto horario, digamos, yo quiero saber el estado de ciertos sensores y
para otro cierto horario puedo necesitar activar otros sensores. Entonces, para que el grupo A de sensores no esté y el grupo B no estén activos en el mismo horario, yo puedo pausar algunos, puedo dejar que el grupo A de sensores siga trabajando y puedo pausar el grupo B de los sensores. Esto también yo puedo hacer que se activen por medio de agendas. Y el último estado es el estado gris, que significa estado desconocido. Es lo que normalmente ocurre cuando se activa un sensor nuevo y el equipo empieza a recolectar información, lo cual espera que el equipo responda, recibe la información, la procesa y en ese momento recién me muestra algunos de los estados que la herramienta me puede mostrar. Como funciones principales de PRTG, una solución unificada de monitoreo. Hay un licenciamiento basado en la cantidad de sensores que yo utilizo. Yo cuando compro una cantidad de sensores, esto se licencia con un mínimo de 500 sensores. De ahí va a 1000, va a 1500, va a 2500, etcétera. Pero cuando yo compro inclusive la cantidad mínima de sensores, que es de 500, yo ya tengo la totalidad de las funciones en la herramienta. No necesito estar comprando licencias adicionales, funciones adicionales, no. Toda la capacidad de procesamiento, mensajería, reconocimiento de dispositivos, etcétera, ya viene con la versión más básica del software. Puedo hacer una distribución, un monitoreo distribuido de mi infraestructura. Puedo tener una herramienta, esto es muy potente, muy poderoso, un auto discovery. Yo solamente defino el dispositivo, le pongo la dirección IP, le pongo las credenciales que afectan a ese dispositivo, de modo que pueda conversar con ese dispositivo. Y la herramienta de auto discovery se encarga de detectar todos los sensores que el dispositivo permite. Interfaces de usuarios. Hay una herramienta PRTG Desktop. También puedo monitorear vía web, es decir, no necesito ninguna aplicación, etcétera, pero igual no necesito ninguna aplicación de monitoreo, pero igual la trae, PRTG lo trae en caso de que a algunos les guste más la herramienta. También tiene opciones de monitoreo a través de las apps como iOS y Android, etcétera. Notificaciones. ¿Qué hago cuando un sensor me da una alerta? Yo puedo, por ejemplo, la herramienta me puede informar los estados de alerta, las violaciones de los límites que yo puedo configurar, creación de tickets para la solución de un problema, etcétera, y una documentación de todos los logs que ese dispositivo o ese sensor me está generando. Tipos de notificaciones. Esto es algo bastante importante. ¿Por qué? Una vez que la herramienta me pueda notificar cualquier evento, yo tengo que saber qué hacer con ese evento. Por ejemplo, me puede enviar un correo a un destino primario. Si no tiene solución o está tardando en dar una solución o la atención de ese evento, puede enviar correos a un destino secundario o de segundo nivel. Puede hacer, por ejemplo, notificaciones push, por ejemplo, puede enviar mensajes SMS, puede enviar mensajes a Microsoft Teams, a Amazon Service, puede realizar una ejecución de una acción HTTP, puede activar la ejecución de un programa, la asignación de tickets, puede enviar trap SNMP o envíos de mensajes syslog, etcétera, etcétera. Todas estas funcionalidades ya vienen con la licencia más pequeña, con el paquete de licencias más pequeña. Es lo que yo le quería comentar. La única forma de licenciamiento que tiene la herramienta es
comprando una suscripción de monitoreo por paquetes de licencia. El mínimo es 500, va a 1000, de 1000 va a 2500, a 10.000, a 20.000. Esa ya es la versión Enterprise, que se maneja un poquito diferente. Y también a partir de la Enterprise yo ya puedo tener prácticamente ilimitada la cantidad de sensores. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor, si tienen? Después le voy a mostrar la herramienta, un pequeño laboratorio que tengo montado. Sí, sí, Atilio, aquí nos consulta Guido, nos indica, ¿nos pueden compartir el listado de marcas que son compatibles para cámaras de videovigilancia? Eso hay una información bastante buena. Les voy a mostrar la página, por favor, pero me gustaría primero mostrarles, ojo, una aclaración. PRTG no es un BMS, no trabaja como BMS, solamente recibe las alertas que pueda enviar un sistema de videovigilancia o un sistema de seguridad y en ciertos casos puede integrarse con el video de dicha cámara. Hay algunos desarrollos ya con algunas marcas, eso lo podemos verificar en un rato en la página misma, pero me gustaría antes que nada mostrar las herramientas si les parece. Voy a cambiar un poquitito mi pantalla. Sí, de acuerdo. Ok. Y voy a... Antes que nada, les quiero mostrar simplemente que tengo instalada una instancia de PRTG sobre un hipervisor que en este caso es VMware ESX. Como pueden ver, o les voy a mostrar, este hipervisor tiene 3 máquinas virtuales. A ver, uno es Windows Server 2016 sobre el cual está levantado mi PRTG. Otro es un Ubuntu Server y otro es un Windows X que lo tengo apagado en este hipervisor. Habiéndoles mostrado eso, les quiero mostrar la herramienta. Esta es, así como lo ven, es la herramienta activa en un pequeño laboratorio. Claro, es un pequeño laboratorio que lo tengo montado acá en la oficina, donde como pueden ver, yo tengo el dispositivo de la sonda local. Esto es el grupo de Infinicore, un poquito para mostrarles que yo puedo especificar la cantidad de grupos, subgrupos y dispositivos en el arreglo que a mí me hace sentido. Y dentro de cada grupo yo puedo tener los dispositivos que yo tenga en mi empresa. Acá, por ejemplo, este es un firewall Hilston. También lo tenía montado sobre algunos otros dispositivos de ruteo, como los famosos MikroTik, también sobre un firewall Fortinet. ¿Por qué? Porque todos esos dispositivos poseen protocolos de comunicación o monitoreo de los cuales PRTG puede entender o leer esos estados. Por ejemplo, este Windows Server yo lo tengo en un grupo llamado servidores Windows, puedo tener varios. El Windows Server es el que tengo virtualizado en ese hipervisor, el servidor Linux, etcétera. Como ustedes pueden ver, me da un montón de sensores, más que nada del hardware que fue asignado, o el hardware virtual que fue asignado para este servidor. Por ejemplo, la carga del CPU, los puertos Ethernet, la capacidad de disco libre o memoria, etcétera. Acá, por ejemplo, me dice memoria física al 80%, la capacidad de disco libre que tengo en esa máquina virtual. Lo mismo para el servidor Ubuntu. Tengo varios sensores muy similares a lo que me muestra el Windows Server. El hipervisor, en este caso, es otro grupo. Dentro de este grupo yo declaré este dispositivo llamado VMware ESX. Obviamente, y lo que me muestra, o los sensores que me muestra, son los sensores del hardware ya real sobre el cual está montado. Acá hay algo muy importante, no sé si están pudiendo ver que además de los parámetros del hardware, me muestra las 3 máquinas virtuales que yo tengo instalado en este hipervisor.
Me muestra el Ubuntu Server, ok, en verde, el Windows Server, en verde también, y el Windows, la tercera máquina virtual, me muestra en rojo porque no está levantado. Entonces, imagínense si ustedes tuvieran 10, 20, 30 servidores físicos con servidores, con 10, 20 servidores virtualizados dentro de cada uno. Con esta herramienta, con una sola imagen, yo ya puedo ver cuáles son cuáles son las máquinas virtuales que me pueden dar algún problema o que no estén levantadas, etcétera, etcétera. A ver, dentro de cada sensor, esto es un sensor, dentro de cada sensor del hipervisor yo le doy clic y ahí me muestra varios otros parámetros de esa máquina virtual. Por ejemplo, el uso del CPU, la latencia, la lectura de disco, perdón, cancelar. La memoria consumida por esa máquina virtual, 5,85 GB, la memoria activa, el uso del disco, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, me muestra el uso del CPU o qué tan forzado está esta máquina virtual. No sé si están viendo acá que esta rueda de uso del CPU está en 3 colores. Dependiendo de cada lugar, de cada empresa, de cada necesidad, yo puedo determinar estos parámetros. Simplemente, si yo le pongo en deshabilitar límites, ok, me va a mostrar que puede usarse todo el CPU, podemos llegar al máximo, pero para él sería una actividad normal. En cambio, como debería ser, esto me tiene que alertar, por ejemplo, yo puedo establecer estos límites. El límite crítico en 80%, cuando supera el 50% ya es una alerta, y también para ciertos tipos de sensores o valores que quiero medir, yo puedo tener o establecer límites por debajo. Estos son límites para arriba y estos son límites por debajo. ¿Qué sé yo? Puede ser temperatura. Si, si va más allá de 30 grados, puede ser un warning. Si va más allá de 40 grados, ya una alerta. Si va más allá de 10 grados, puede ser un warning. Si llega a 0 grados o menos, ya puede ser una alerta. Eso, por ejemplo, para que se pueda especificar. Acá de vuelta, si yo pongo en 70% ya un nivel de alerta o criticidad, simplemente con aplicar y darle OK, ya puedo establecer los parámetros que a mí me determinen sean importantes de acuerdo a la operatividad de mi red. Si llega al nivel de alerta en amarillo, ok, en ese punto yo ya puedo tener las notificaciones que yo necesite a las personas que sean necesarias o al grupo de personas a cual yo envíe dicha notificación. Acuérdense que puedo hacerlo por correo, puedo hacerlo por mensaje SMS y también tiene una integración con Microsoft Teams para este tipo de alertas. Como están viendo, esto es un único sensor del hipervisor, pero ya dentro de este sensor me trae varios canales, como le llama PRTG, que también me ayudan a determinar qué tan bien está utilizado o no esa máquina o esa máquina virtual. A ver, lo mismo se tiene con mi servidor de Ubuntu, donde yo puedo tener un montón de parámetros, etcétera, etcétera. El uso del CPU, el uso de disco, el uso de memoria. También me puede dar un conteo de cuántos procesos estoy teniendo en ese servidor, etcétera, etcétera. Todos estos sensores son ya en la mayoría de los casos ya son descubiertos por el Auto Discovery que tiene la herramienta. Por ejemplo, si en el tema del hipervisor, si yo quisiera levantar cuáles son las máquinas virtuales que se tiene dentro de un hipervisor, yo simplemente le puedo dar agregar sensor. Esta es la pantalla genérica para agregar todo tipo de sensores, pero como existe una variedad enorme de sensores preestablecidos,
yo puedo buscar los sensores de acuerdo a la tecnología. Por ejemplo, WMI, SNMP, protocolos de flujo, etcétera. O también puedo especificar un sensor de acuerdo al sistema operativo objetivo. En este caso, virtualización, que es en este caso mi hipervisor SX. En este caso, ahí, a ver un ratito, acá, Virtual Machine. Si yo elijo este tipo de sensores, como están viendo, ya directamente, sin necesidad de meter mucha configuración, sin saber cuál era el comando, sin saber si los parámetros están, sin ser experto, diría yo puedo seleccionar que me muestre como sensor independientes cada una de las máquinas virtuales que yo tengo en ese hipervisor. Así de sencillo le doy crear, lo cual ya está creado, y ya me va a aparecer esos 3 sensores para ese hipervisor. A ver, acá hay una variedad de dispositivos que tengo de alguna manera montado en este demo. Como pueden ver, se conectan con impresoras de cualquier marca que tengan SNMP, en este caso son HP. Este es un Swiss Ruckus que ahora mismo está desconectado, por eso que me muestra que el pin está en rojo, significa que el equipo no está activo. Los sensores, los demás sensores, podrían también mostrarme en rojo, obviamente porque no responden, pero en este pin yo creo una dependencia hacia los demás sensores donde todos los sensores quedarán en pausa en caso de que el pin esté caído. Entonces ahí yo no tengo 10 alertas porque este dispositivo esté caído. Solamente voy a tener la alerta del pin. Por ejemplo, acá como ustedes pueden ver, el dispositivo está pausado por dependencia del sensor pin. Es una forma de optimizar la gestión donde si yo no tuviera esta configuración de dependencia, puedo o no puedo tener de acuerdo a como yo lo elija, me van a estar alertando cada uno de estos sensores. Y como pueden ver, para el switch yo puedo tener la necesidad de tener un pin, puedo tener el uptime, puedo tener el consumo del CPU, el uso de la memoria y un sensor por cada puerto si es que todos los puertos están utilizados. Esa es una forma importante o interesante también de dimensionar cuántos sensores puedo llegar a manejar, ya que si tengo 10 switches de 24 puertos, mínimamente voy a necesitar 24 sensores por cada switch. Adicionalmente, estimarle 3 a 5 sensores de acuerdo al nivel de detalle que yo quiero conocer. ¿Por qué esos 3 a 5 sensores? Como les mostré acá, puedo necesitar el uptime, a ver si hace cuánto tiempo el dispositivo está levantado o si no cayó por algún evento que algún corte eléctrico o la UPS, etcétera, si el dispositivo no cayó. Y también el uso del CPU, si el switch no está muy saturado por tráfico, etcétera, etcétera. Esta es la computadora que yo estoy teniendo ahora o que estoy usando para la demostración, donde con el simple hecho de activar el SNMP en esta computadora, yo ya puedo tener todos estos parámetros. Me muestra todos los puertos físicos y virtuales que tengo activados en esta computadora. Me muestra el uso del CPU, ya está bastante alto. Esto podía haber sido un nivel de alerta. Acá, por ejemplo, como les muestro, habilitar los límites basados en los límites, la alerta de los límites. Si pongo 90 es crítico, si pongo 70 ya es una alerta, ok, le doy a aplicar, ok. Y ya como ven, como sobrepasó el 90% al manipular esta pantalla, ya me muestra que en mi dispositivo, mi servidor, en todo caso, en este caso es mi computadora, ya está sobresaturado. Para ese caso, obviamente, ¿qué acciones puedo tomar? Y buscar ya que tal máquina virtual o tal aplicación pueda correr en... Ahí bajó de vuelta porque al darle mucha actividad,
es donde va más de 90, pero al quedarme quieto, sin tocar mucho la pantalla, etcétera, baja a un nivel aceptable. Les decía, ¿qué puedo hacer cuando tengo una alerta de uso de CPU? Pues obviamente buscar un equipo o darle más recursos a esa máquina virtual o a ese servidor, etcétera. Acá, como pueden ver, también está mostrando como canales adicionales para el tema de CPU. Me muestra que tengo 4 núcleos en mi procesador. El procesador de esta computadora es de 4 núcleos y, como están viendo, para cada núcleo también me muestra el desempeño de cada uno de ellos de manera independiente. Es una información bastante importante, donde imagínense que tienen aplicaciones críticas. Con solamente yo preestablecer esos valores, yo ya puedo tener una alerta en tiempo real de que efectivamente mi máquina ya está sobrepasado, mi aplicación ya está al límite de acuerdo a ese hardware, etcétera, etcétera. Acá está de vuelta el hipervisor, mis computadoras. Esto particularmente es un firewall que yo tengo monitoreado de manera remota. Les quiero mostrar cómo está configurado. Botón derecho, Edit, Setting. El nombre que yo le pongo, la IP de dicho dispositivo. Le puedo agregar un logo de acuerdo a la marca. Obviamente en su momento yo le di Auto Discovery para que reconozca desde un inicio. Esto puedo o no desactivarlo, puedo activarlo cuando yo quiera. Acá están las coordenadas exactas de dónde está instalado ese dispositivo y realmente me muestra de manera concreta dónde está. Si fuera un dispositivo Windows, yo tendría que ponerle, por ejemplo, nombre o dominio de la computadora, nombre del usuario, el password para poder acceder a poder monitorear si fuera una computadora Windows. Acá, por ejemplo, están la misma cosa, las credenciales por si esto fuera un sistema operativo Linux, Solaris, etcétera, las credenciales para una máquina virtual, y acá está lo que les quiero mostrar. A través de SNMP de un dispositivo que está de manera remota, yo con simplemente activo el SNMP3 o la versión SNMP3, que como ustedes sabrán o pueden no saberlo, es una versión ya que encripta el tráfico de modo que no pueda ser capturado por un tercero. O sea, si lo captura no lo va a entender porque tiene mecanismos de encriptación bastante avanzados. También la encriptación y la autenticación, etcétera. Entonces, esa conexión con ese dispositivo remoto lo hago de manera segura. Con el simple hecho de habilitar SNMP en el PRTG, y también tengo que habilitar el SNMP en el dispositivo remoto. ¿Qué es lo que me permite? Y acá va a ser esto es en tiempo real. Me muestra el tráfico WAN que está teniendo ese dispositivo. Un segundito, voy a ver atrás. Elegí mal el sensor. A ver, a ver, a ver. Acá está. Esta es la conexión física que están teniendo actualmente. Este es el enlace 1 con un proveedor local, donde actualmente está dando un ancho de banda de esa conexión WAN de 41 megabits por segundo. Acá hay un gráfico en tiempo real de las últimas 2 horas. Puedo ver los picos, un gráfico de los 2 últimos días, un gráfico de los 30 días y un gráfico general de un año de antigüedad. Si le doy clic al gráfico de hasta 2 horas, como verán, me da el ancho de banda utilizado a cada punto de toma de señal. Este es un tráfico tanto de entrada como de salida. Yo no necesito especificar eso, simplemente con levantar el PRTG, levantar el SNMP y agregar dicho dispositivo, todos estos parámetros ya la herramienta me está mostrando. Esto funciona con cualquier dispositivo. No importa si es Fortinet, Cisco, MikroTik, cualquier dispositivo que tenga un protocolo de monitoreo, lo más normal es SNMP, yo puedo monitorearlo a través de la herramienta.
les quiero mostrar algo también adicionalmente. El servidor Windows 2016, como tiene WMI, yo puedo monitorear los servicios que está corriendo en ese servidor. Por ejemplo, acá particularmente habilité los servicios de PRTG, tanto del core server y de la sonda, porque es lo que me interesa saber si en este caso, si están o no operando de manera normal. ¿Cómo hago eso? Esto, recuerden, es un Windows Server. Quiero agregar un sensor. Por ejemplo, de vuelta, el Target System pongo en Windows, etcétera. Y ahí ya tengo una lista grande de sensores específicamente desarrollados para Windows, inclusive para base de datos de Exchange en PowerShell. Estos ya son otro tipo de sensores que puede coincidir o no con el concepto. Acá, por ejemplo, SNMP Disk Free, SNMP Traffic, certificados SSL. A través de WMI, el espacio libre del disco, yo puedo monitorear los procesos que está corriendo. A ver, yo seleccioné acá Windows y si pongo solamente servicios, ya me está filtrando SNP Windows Service. Acá está, WMI Service. Como ese dispositivo ya tiene cargado las credenciales de ese servidor Windows, acá ya directamente me muestra todos los servicios que está corriendo en este servidor. Me muestra que son un montón y le va a mostrar a ustedes todos los servicios de su sistema operativo en caso de que habiliten este tipo de sensor. Y yo simplemente con agregar cuáles son o discriminar o seleccionar cuáles son, le doy crear y ya me aparecen los sensores bajo ese dispositivo. De igual manera o bajo el mismo procedimiento, yo puedo monitorear procesos, que son las aplicaciones que está corriendo en mi sistema operativo. Y también acuérdense de que cualquier evento que lo pueda marcar por defecto PRTG o que yo pueda especificar en PRTG, me va a poder enviar o alguna notificación. Acá, por ejemplo, pueden ver, eh, a ver, disparos de notificaciones. Cuando un sensor se encuentre en estado caído por lo menos 600 segundos, realizar envío de correo y notificaciones de push al administrador. Cuando un sensor se encuentre caído por lo menos 900 segundos, no hay ninguna notificación o repetir. O cuando el sensor ya no se encuentre en estado caído, enviar este evento que ya retornó al administrador. Esto es un solo disparador. Imagínense, disparador de estado, disparador de velocidad. Eso, por ejemplo, cuando se usa en anchos de banda, de puertos, disparador de volumen, por ejemplo, el tema del uso del disco, disparador de límites, por ejemplo, para el tema de CPU, disparador de cambios, cambio de estado, ya puedo activar. Por ejemplo, volumen. Cuando el primario del canal alcanza, acá yo puedo poner byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, tanto es esto por una hora, día, mes o año, realizar tal evento, envío de notificaciones, ticket de notificaciones, etc. Existen plantillas de eventos que que ya viene predeterminado y también yo puedo crear mis propios eventos de notificación de acuerdo a lo que a mí me importe, de acuerdo a lo que a mí me interesa. Como están viendo, una parte que quería mostrarles, si bien no es de lo más lindo, es el tema de mapas. Este es un pequeño mapa, realmente es bastante amplio. Voy a tratar de minimizarlo. Este es un pequeño mapa que yo estuve creando un poquito antes de la presentación. Disculparán que no sea muy elaborado, pero acá justamente me muestra el firewall de salida de mi red y me muestra el firewall remoto que le estaba comentando. También me muestra el estado de mi hipervisor donde está en rojo, básicamente porque hay una máquina virtual que no está levantada. ¿Se acuerdan del Windows que les había mostrado que no levanté?
Pero si yo le doy clic acá, me muestra el estado de alerta, porque le di clic en ese icono amarillo. Si le doy clic en el dispositivo, me muestra todos los parámetros de dicho dispositivo de manera rápida, y de aquí como está, me muestra que esta máquina virtual no está levantada. Como les había mostrado en esa diapositiva, no es solo mapas lógicos, yo puedo hacer todos los tipos de dashboard que a mí me hagan sentido. Puedo poner los anchos de banda en tiempo real, cómo está la aplicación, todo eso puedo plasmarlo. Acá tienen, por ejemplo, el mapa designer. Acá me muestran todos los dispositivos que tengo en mi red. Estos son los grupos. Acá están lo que les había mostrado, los hipervisores, los servidores, etcétera, los switches, la impresora, etcétera. Acá yo puedo elegir varios iconos. Acá tengo diferentes formatos de iconos. Inclusive acá ya tengo los parámetros que yo quiero o puedo relacionar con cada dispositivo. Por ejemplo, del firewall remoto, a mí me interesa saber cómo están sus anchos de banda de conexión WAN. De mi firewall quiero saber cómo está mi conexión VPN a tal o cual sitio, etcétera, etcétera. Y como se están dando cuenta, no necesito saber mucho de la herramienta, solamente saber, tener una noción vaga de cómo puedo agregar tal o cual detalle, cómo puedo configurar tal o cual detalle, porque la herramienta es demasiado intuitiva, demasiado sencilla de operar. Y también, apenas yo tenga un error que yo determino si es o no crítico en alguno de estos dispositivos o en alguno de sus sensores, ya me puede estar alertando para que yo pueda tomar efecto, por ejemplo, tomar alguna acción antes de que ese problema sea mayor. Acuérdense, el uso del CPU, de la memoria, si tiene un nivel de temperatura, todos esos sensores yo puedo activarlos siempre y cuando el dispositivo me permita el monitoreo de esos valores o de esos estados. De vuelta, PDTG no instala ningún agente en ningún dispositivo. Todas las mediciones o el monitoreo lo hace a través de sensores por medio de protocolos estándares con los niveles de seguridad que dichos protocolos requieren. El sistema de licenciamiento está basado en suscripción suscripción mínima de 3 años, con paquetes de licencias de 500 sensores, 1000 sensores, 1500 sensores, etcétera. Desde la versión más baja, que es de 500 sensores, yo ya tengo toda la funcionalidad. Eh, las sondas no tienen ningún costo de licencia. Cuando yo instalo un servidor o el core server, con cada core server yo puedo tener hasta 30 sondas para monitorear mis sucursales o para hacer balanceo de carga. Hay un tema que les quiero mostrar. Cuando voy a agregar un sensor, ¿cómo yo sé cuántos sensores finalmente yo puedo agregar a tal o cual servidor? Si se están fijando, voy a tomar este sensor que está acá. Me muestra que es tráfico SNMP, me muestra una sola rayita de color verde. ¿Qué quiere decir? Es un sensor de bajo impacto y me recomienda hasta 5000 sensores de este tipo para cada sonda. El siguiente sensor que está al lado, SNMP Memory, ya tiene 2 niveles de rayitas o 2 niveles. El segundo nivel de uso es todavía de bajo impacto, pero me permite hasta 2000 sensores por sonda. Este de 3 rayitas es de 2 rayitas hasta 2000 de vuelta. Y si vemos más abajo, este de 4 sensores, ya es un sensor de alto impacto, que es hasta 200 sensores. Y el más alto, a ver si encontramos alguno por acá. Este que está acá. Este sensor es el de más alto impacto. ¿Qué quiere decir? Necesita mayor capacidad de procesamiento y me permite hasta 50 sensores por sonda. ¿Cómo yo dimensiono un servidor?
En la página, acá me muestran los requisitos del sistema. Una cosa, tienen que tener en cuenta que una cosa es el servidor central. Si es hasta 500 sensores, hablando del servidor central, necesito un mínimo de 4 núcleos, 4 GB de RAM y 100 GB de espacio en disco. Hasta 1000 sensores, 2500, 5000, 10.000 sensores, acá me da la recomendación tanto del CPU, de la RAM y de la capacidad de almacenamiento. Eso es para el servidor central. Si yo tuviera necesidad de instalar más sondas, más abajo tengo el dimensionamiento de sondas. Hasta 5000 sensores, 6 núcleos, 6 GB de RAM, 40 GB de disco. Hasta 2000 sensores por sonda, 4 núcleos, 4 GB de RAM, 40 GB y hasta 200 sensores. Pero acuérdense de que si voy a poner, esto es en base a los sensores de menor impacto. Si yo voy a tener 5000, si yo voy a tener 50 sensores de alto impacto, tengo que usar el equivalente de 5000 sensores, tal como la recomendación de cada sensor me estaba dando. Por ejemplo, acá cuando se tiene de multiplataforma, que es algo así para la parte Enterprise, rebobinando un poquitito, la herramienta PDTG Network Monitor se instala para hasta 10.000 sensores, pero para un único servidor. Si yo necesito más de 10.000, ya está la versión Enterprise, que es desde 20.000 sensores en adelante, pero ya con la capacidad de tener varios servidores que operan como uno solo. Y ahí ya la cantidad de sondas es mucho mayor. Hasta aquí alguna consulta si tienen, por favor. Una de las consultas que me habían hecho hace rato es el tema de cuáles son las marcas de cámaras que se tienen integrado. Acá particularmente, con escribir simplemente PRTG Surveillance o monitoreo de PRTG, ya la página me muestra todo lo que necesito saber sobre las integraciones que tengo con PRTG y las cámaras de videovigilancia. Es lo que yo le estaba mostrando. Hay algunas integraciones ya hechas, pero si de repente ustedes tuvieran unas cámaras, etcétera, se puede integrar ya a través de las APIs o las APIs HTTP para poder monitorear dichas cámaras. O sea, pues, hay que considerar cada uno, ¿verdad? Acá hay una información bastante amplia. Yo puedo entrar en los detalles. Creo que Acti era una de esas cámaras que ya estaba integrada, etcétera, con algunos modelos, pero hay que ver un poquitito para qué cámara se necesita. O sea, yo simplemente mostrar con buscar Acti PRTG. A ver, a ver, a ver. Axis, perdón. Acá está, Integration Partner. Acá, inclusive en esto que está acá, en este otro que no lo... Un ratito voy a dar atrás. Esto. ¿Cómo monitorear equipamiento CTV con PLTG? Acá ya hay muy buena información respecto a qué cámaras están ya integradas y cómo se podría integrar otras cámaras si fuera necesario. Aclaración de vuelta, señores. PLTG no es un BMS, obviamente no va a tener, no va a tener todas las funciones, no voy a poder seguramente buscar no voy a poder buscar eventos, no voy a poder simplemente cuando se tiene alguna alerta bajo ciertas integraciones ya hechas o si tienen gente que pueda desarrollar estas aplicaciones o esta integración a nivel de script, se puede hacer con la herramienta. O sea, yo les muestro que eso es posible.
No es que esté ya integrado con toda la variedad de cámaras, eso es un poco imposible porque existe una gran variedad de cámaras, etcétera, de marcas de cámaras y si bien la marca muestra que se puede hacer, tampoco hace una integración directa con todos. Ya da la información necesaria de modo a que se pueda integrar con una gran cantidad de marcas a través de script o a través de APIs que se tengan disponibles en dicho fabricante. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna consulta adicional si tienen? Sí, sí, Atilio, tenemos unas preguntas que están esperando. La primera es de Hermes, dice, ¿los sensores se activan solo con SNMP o hay otras formas o protocolos? Justamente voy a responder esa. SNMP es lo más normal. Estos que ven acá, yo no sé si están viendo mi mouse, WMI, SNMP, SSH, protocolos Flow, eh, olfateadores de paquetes. Estos en sí son varios de los protocolos que me permite con PDTG poder monitorear más allá de SNMP. El tema de los procesos de Windows, el tema de los servicios de Windows, era justamente a través de WMI, no a través de SNMP. Y bueno, como les comenté, tiene una gran variedad de protocolos, pero también ya tienen otras integraciones. Les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar algo. A ver. Aquí, por ejemplo, voy a tomar este. Ethernet. Este es un protocolo NetFlow que tiene este firewall lo tiene habilitado y a través de NetFlow es donde yo puedo verificar las conexiones que estoy teniendo, de tal IP a tal IP, etcétera. Acá hay una lista de conexiones que estoy teniendo en ese firewall a través de NetFlow. Todos estos dispositivos se conectan con estas IPs, o sea, solamente está conectado a través del puerto WAN. Entonces, lo que me muestra es las conexiones que se hacen desde WAN hacia diferentes servidores remotos desde el dispositivo. Pero esto, por ejemplo, es a través de NetFlow. Les voy a mostrar otra cosita. Si yo quiero agregar un sensor, les quiero mostrar las opciones. Si yo pongo protocolos Flow para este firewall, acá yo tengo IPFix, IPFix Custom, JFlow versión 5, JFlow Custom, NetFlow 9 Custom, NetFlow versión 5, SFlow, SFlow. Eso es solamente cuando yo selecciono este tipo de tecnología. Pero acá ya me está mostrando varios protocolos, versión 5, versión 9, JFlow, IPFix, SFlow, etc. Ahí creo que ya un poquito tu consulta fue respondida. Si yo necesito monitorear Windows, obviamente WMI es lo mejor. Y si este dispositivo tuviese credenciales de Windows, me habilitarían todos estos tipos de sensores que se realizan a través de WMI. A ver, voy a ir al dispositivo Windows ahí para ver un poquitito mejor. Acá, agregar sensores. Este es el Windows. Selecciono WMI. Aplicaciones de ISS. eh, esto no sé qué es realmente. Impresión de cola de Windows. di- Disco físico, pero todos son a través de WMI. Servicios SMTP, servicios de envío y de recepción, la salud del Windows a través del disco a través de WMI. Puedo monitorear el tamaño de una carpeta, la batería de mi notebook, los logs, el servidor Exchange a través de WMI,
hay demasiadas opciones que dan mucho más allá. Por ejemplo, Microsoft SQL Server, o sea, ya tiene sensores para SQL Server 2019, 2017, 2016. Todos estos son a través de WMI, no a través de SNMP. ¿Por qué me muestra estos sensores aquí? Simplemente porque yo para este dispositivo le asigné o eh, le cargué las credenciales para Windows. Otro tema importante, por ejemplo, cuando se habla de dispositivos, voy a tomar uno, le voy a dar editar. Cuando yo agrego un dispositivo, ahí me muestra todas las opciones que puedo llegar a tener con cualquier dispositivo. Si esto fuera un dispositivo Windows, obviamente tengo que cargarle las credenciales Windows, pero para WMI, por ejemplo. Para SNMP, para ese dispositivo, ya está cargado. Si esto fuera un hipervisor, tal como lo hice con el SX, acá tengo que cargarle el usuario y el password. A ver, se me fue de vuelta. Edit setting. La geolocación, de vuelta, las credenciales para sistemas operativos Linux, para Windows, eh, para mis bases de datos, para mis servidores en AWS, para mis Microsoft 365. Todo eso que le estoy mostrando es a través de múltiples protocolos. No se utiliza SNMP. Sensores bajo scripts. Tiene integraciones con la nube de Cisco Meraki. Hace poco, justamente en Perú, tuvimos el caso de un usuario final que ya tenía PRTG, donde tiene una gran base de puntos de acceso instalados por todo Perú, donde con la simple integración que se hizo con su cuenta de Meraki, se generó un API key, se genera seguramente ¿cómo se llama? La dirección IP de su cuenta, y con esa activación ya a través de PRTG pueden monitorear el estado en tiempo real de todos sus puntos de acceso a través de la API de Cisco Meraki. Acá también hay credenciales para servidores DLMC, también para los sistemas de almacenamiento de MC. Acá ya hay un desarrollo para FortiGate, donde me muestra el estado, el consumo del CPU, etcétera, a través de una API de FortiGate. Se genera el token en el propio FortiGate, se le carga acá y va, así simplemente. Todos estos dispositivos o estas integraciones ya lo tiene por defecto desarrollado por la marca. Yo simplemente tengo que darle las credenciales apropiadas y seleccionar el protocolo apropiado de acuerdo a estos dispositivos. Eh, como ahora, dispositivo de almacenamiento NetApp, seguramente conocen la marca, donde ya tienen una serie de sensores. Vean acá que a través de HTTP sería la conexión para el monitoreo de los sensores desarrollados para NetApp. Tiene inclusive también para poder integrar a través de APIs. O sea, se puede generar las APIs. Eso es el tema, por ejemplo, con el tema de las cámaras, ¿verdad? Que si bien PRTG no se enfoca tanto en seguridad electrónica, se tiene también esa posibilidad. Acá, por ejemplo, como les había dicho, el tema de las APIs, de acuerdo a si el dispositivo puede o no puede puede operar con las APIs o tiene una API. Para dispositivos BIM, para opciones de compatibilidad de Windows, opciones de compatibilidad de CNMP, setting de proxy. O sea, es demasiado amplio, afortunadamente, para poder utilizar la herramienta. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, Escucho. dice Jonathan Ortegui, para que te muestres información de overview, ¿habría que instalar algún agente de cada servidor o solo desde una central administrador agregando esos servidores? Ya que me muestra esta información. Lo que hace la herramienta es conectarse directamente al dispositivo. Si yo pongo un servidor y le pongo las credenciales apropiadas, es
PRTG el que se va a conectar, el que va a conversar con ese servidor a través de los protocolos activos que tenga ese servidor. ¿Me explico? PRTG primero que tiene que hablar el idioma de ese servidor. Ese servidor, si es que tiene varios protocolos de monitoreo, tiene que ser activados los protocolos de monitoreo. Entonces, a través de esos protocolos es lo que PRTG consulta cada cierto intervalo de tiempo que puede ser configurado, más o menos segundos, etcétera. Las consultas, entonces, con esas consultas es donde PRTG me muestra el estado del servidor, pero es porque el servidor le da esa información a través de ciertos protocolos. Por eso es que PRTG no se instala en ningún dispositivo, no instala ningún agente en ningún dispositivo, porque obviamente eso complicaría mucho la interoperatividad, porque en algunos servidores, en la parte de los ID rack de Dell o los hilos de HP, no se puede instalar prácticamente nada, en los switches no se puede instalar nada, y muchos administradores de sistemas no les gustaría, no permitirían instalar algún agente raro, extraño, desconocido, entre comillas, dentro de su servidor, si esto fuera, por ejemplo, una aplicación crítica de un banco, de una agencia de gobierno, etcétera. PRTG habla con los dispositivos a través de múltiples protocolos de monitoreo que el dispositivo posea. Si un dispositivo que no es Windows, obviamente no va a tener o no va a soportar el protocolo WMI, entonces PRTG no puede hablar con ese dispositivo a través de WMI, pero sí puede hablar a través seguramente de otros protocolos como SNMP o HTTP, como le estaba mostrando recientemente. ¿Alguna consulta? Sí, tenemos otra consulta, Jonathan. Nos menciona, al añadir un sensor que utiliza algún protocolo o puerto, ¿habría que habilitar ello desde el servidor para que se pueda realizar el monitoreo? Lo que se hace en ese caso particular es cuando yo quiero monitorear SNMP o a través, mejor dicho, cuando yo quiero monitorear a través de SNMP a un servidor, yo tengo que activar el servicio SNMP en ese servidor. Entonces, a ver, lo que yo tenía acá, por ejemplo, en el tema del Windows, eh, a ver, yo tuve que activar en el Windows Server no trae por defecto activada la función SNMP. Yo tengo que activar el protocolo SNMP como un servicio dentro del Windows y a partir de ahí habilitar en el Windows cuál es el string, cuál es el IP que va a poder consultar, etcétera, etcétera. Eso tiene su proceso de acuerdo a cada dispositivo. A ver, en ese caso, lo más complicado es, como hay una variedad enorme de posibilidades de dispositivos, lo más complicado es activar SNMP en cada dispositivo. En un switch puede resultar fácil en una marca, pero es un poco diferente en otra marca. O sea, a ver, les quiero mostrar. Mm, 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 mm. Este no. Voy a seleccionar el dispositivo remoto. Un poquito para que vean que ya es algo bastante, algo bastante real. Este, este creo que es el IP que se cambió. Este, no. Este es el equipo remoto, para que vean un poquitito, simplemente que cada marca, este no es, 2, 1, ahí está.
Esto es un dispositivo, como habrá otros, y cada dispositivo tiene su interfase o su forma de activar. Acá yo voy a SNMP, host. Acá, si le doy a editar, lo que hago es especificar el IP que le va a consultar, que es mi IP, el protocolo, ok, y después le defino, como esto es versión 3, le defino el user. El user, esto es configuración bajo este dispositivo. Cada dispositivo tendrá una interfaz relativamente similar, pero puede variar. Lo mismo pasa con un Linux. Con un Linux yo lo tuve que hacer a mano estas habilitaciones. Acá yo, por ejemplo, creo un grupo, el formato de autenticación, la encriptación y acá le agrego el password. O sea, un poquito para que se entienda de que a veces lo más complicado es simplemente cómo se activa SNMP o cómo se activa Xflow en cada dispositivo. A ver, si mal no recuerdo, System, objeto. Estoy buscando el Xflow para esto. Policy, System. Bueno, no estoy encontrando, ¿verdad? Pero lo que le quería mostrar simplemente es que cada dispositivo tiene su manera de configurar. Les muestro algo, un segundito. Por marca, Linux, Windows. Como no soy experto, admito que no soy experto en sistemas Windows, sistemas Linux, etcétera, tuve que simplemente buscar en internet cómo se instala el servicio SNMP o cómo se activa el WMI, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estos son pequeños tutoriales que yo hice, más que nada como recordatorio en caso de que tengas que migrar el servidor, ¿verdad? Para los sistemas operativos Windows 10, 11 hay que descargar el paquete de la función SNMP con estos comandos, etcétera, y luego ahí recién se activa. Una vez que tengo activado el protocolo de SNMP, ahí recién yo configuro, por ejemplo, el tema de qué quiero monitorear a través de SNMP y cuáles son la parte de seguridad que ahí ya puedo definir si es protocolo versión 2 o versión 3, etcétera. O sea, tuve que crear un pequeño how-to porque desconocía cómo se activa en Windows. De igual manera, la misma cosa para Windows Server, es relativamente similar, pero cuando es VMware, ahí sí ya tuve que meter mano para poder activar SNMP en VMware. ¿Por qué? Porque el PRTG tiene que tener, o sea, el dispositivo remoto a ser monitoreado tiene que tener los permisos o tiene que tener activados para poder ser monitoreado. Con estos comandos en el CLI del hipervisor, yo pude activar SNMP con el formato versión 2, que solamente habría que coincidir la cadena de la comunidad y sin mucho detalle adicional. Obviamente, si yo quiero hacer SNMP versión 3, seguramente voy a tener que cargarle los passwords, etcétera, etcétera. Y de esta manera, o de manera similar, también tuve que buscar un pequeño how-to para el tema de Ubuntu, donde ahí sí que hay que editar algunos archivos, algunas librerías. Por ejemplo, hay que editar este, este, este archivo, hay que editar, cargarle los parámetros, poner el host desde mi PC, etcétera, etcétera, de modo, y le tengo que dar activar al servicio SNMP en Linux para que sea reconocido por el PRTG. Esto es lo más complicado, no el uso no el uso de PRTG. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna consulta, señores? Sí, Atilio, para poder terminar tenemos una consulta de Luis Ok. que nos dice,
¿Por cuánto tiempo puedo almacenar esta información de logs? Normalmente es hasta un año, y después, si es que se necesita más que eso, se puede extender. O sea, por defecto, en esa cantidad, de acuerdo a la cantidad de sensores que tú tienes, el sizing ya te recomienda una capacidad de disco. Entonces, normalmente es aproximado a un año lo que para esa capacidad. Si hace falta, se puede ampliar esa capacidad de disco y ahí ya obviamente se podría tener más tiempo. Yo puedo hacer las búsquedas, me olvidé, no les comenté. Yo puedo hacer las búsquedas por el periodo, por la fracción que yo quiera. A ver, reportes. Agregar un reporte. El formato, tal día, la agenda. A ver, es demasiado amplio el tema de los log y reportes. Yo puedo determinar, acá yo determino cómo se van a generar o cada cuánto se van a generar reportes. Y luego de eso, yo puedo buscar el tema de los logs, puedo simplemente especificar o buscar por el periodo adicional que a mí se me dé la gana, en el sentido de que tal día, de tal hora, tal mes, tal dispositivo, etcétera, etcétera. Es demasiado amigable como yo puedo pedirlos, generar reportes preestablecidos o plantillas de reportes y luego ya establecer los parámetros de cuándo a cuándo y cuáles sensores. ¿Se entiende? ¿Alguna otra consulta? Sí, Atilio, creo que se entiende. Todo ha quedado claro. Por el momento ya no tenemos más consultas. Por ahí, bueno, varios de los que les respondieron sus consultas dicen que muchas gracias. Y bueno, espero, señores, que les haya podido mostrar apropiadamente la herramienta. Traté de hacerlo de manera lo más didáctico posible. ¿Por qué? Porque es una herramienta que me permite hacer demasiadas cosas. Obviamente en este periodo no puedo mostrarle todo lo que la herramienta puede hacer. Hay que descargar la herramienta y probarlo. Eso también quería, me olvidé, no les comenté. Con simplemente buscar en internet, a ver, acá, eh, Trial PRTG, ustedes ya pueden descargar, ya pueden descargar la herramienta de modo a poder probar en toda su capacidad. El trial se descarga por 30 días, creo que soporta hasta 10.000 sensores y luego de 30 días queda reducido hasta 100 sensores, un poquito para que sigan testeando y aprendiendo la herramienta. Es demasiado fácil de aprenderlo. Obviamente, como es tan amplio la capacidad de monitoreo, sí hay que entrar en detalles y detalles para poder entenderlo a fondo, pero los primeros pasos hay que simplemente tratar de descargar la herramienta, como les dije, y poder instalarlo. La instalación es sencilla, en 2 o 3 pasos, y luego ya es crear grupos, agregar sensores y y preparar los reportes. Más nada. Lo único complicado tal vez es, como les mostré, es cómo activar SNMP en cada dispositivo, pero ya hay tutoriales. Acuérdense que así como yo lo puedo hacer, ustedes mejor que yo lo van a poder realizar más fácilmente. Y bueno, más nada. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y cualquier consulta, por favor, a través de Senti estamos disponibles para ayudarles. Claro que sí. Muchísimas gracias, Atilio. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Como bien menciona, cualquier consulta que tengan nos pueden escribir a nuestros correos o también nos pueden llamar. Recuerden visitar nuestra página web para poder encontrar toda esa información. Y cualquier duda que necesiten o cualquier prueba que quieran hacer en sus propios entornos, se pueden comunicar con nosotros. Igualmente recordarles que vamos a estar enviando la grabación de este webinar. Y nada, agradecerles muchísimo también a Infinicorp por poder acompañarnos, a ti, a Tilio y a todos nuestros asistentes. Que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Gracias, Atilio.
Gracias a ustedes por escucharnos.